Un Estado necesita de funcionarios para cumplir con sus funciones. Sin embargo, los funcionarios deben ser incorporados bajo un plan, bajo unas normas y teniendo en cuenta las urgencias por las que atraviesa el país. El sistema sanitario paraguayo se encuentra colapsado a causa de la pandemia del coronavirus. Tampoco cuenta con los fondos suficientes para proveer medicamentos a los pacientes aquejados por la enfermedad que sin un tratamiento adecuado se mueren. Sumar más profesionales terapistas no es posible por la falta de rubros. Sin embargo, algunas instituciones bajo influencia de políticos sí cuentan con rubros para engrosar sin piedad sus nóminas de funcionarios. A la falta total de sensibilidad con el contexto de crisis sanitaria se le añade el pisoteo a la Ley de Reforma del Servicio Civil, que tiene el objetivo de sanear la función pública. Según la Resolución 93/2020 de la Secretaría de la Función Pública, la contratación de personas físicas será para casos de necesidad temporal de excepcional interés para la comunidad, como ser combatir brotes epidémicos, realizar censos, encuestas o eventos electorales, atender situaciones de emergencia pública, entre otros. Pero como veremos a continuación, esto no se cumple. Un rápido repaso deja al descubierto la desproporcionada cifra sobre las prioridades pese al año de pandemia. Con presupuesto propio, Salud figura con una sola incorporación en el rango de permanente, mientras que instituciones que ya son conocidas por el festín de rubros, como la justicia electoral, las incorporaciones suman de entre 100 a 200 altas. El MITIC también se destaca por sus incorporaciones, principalmente gracias al Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la Agenda Digital. Unas 40 personas fueron incorporadas mientras crecen los cuestionamientos a la ausencia de resultados en la modernidad tecnológica y la culminación de la red de fibra óptica para Internet. Esto es solamente en los entes centralizados. En otros entes, que denominamos descentralizados, también sufrieron más carga en sus planillas de sueldos. Claro, no podría explicarse si estas contrataciones se dan en el ámbito del Ministerio de Salud, en el ámbito del Instituto de Previsión Social o de cualquier otra institución que tenga que ver con cuidados de personas con COVID, Rosana, pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? No estamos hablando de eso, a excepción, como te mencioné, de esos 8.000 contratados, 8.446 en realidad contratados por salud pública. Tenemos también instituciones emblemáticas como el MEC, las Fuerzas Armadas, pero sacando todo eso, tenemos cerca de 10.000 nuevos funcionarios que han sido de alta en el Ministerio de Hacienda. Vemos, por ejemplo, que instituciones como decía la Justicia Electoral, la Corte Suprema de Justicia también, cerca de 500 funcionarios nuevos. Vemos en el Ministerio de la Defensa Pública 50 funcionarios, en el MOPC 100 funcionarios nuevos contratados. Y esto se da en todas las reparticiones. Imagínate lo que es el poder legislativo, Cámara de Senadores, Congreso Nacional, Cámara de Diputados. Tenemos 175 funcionarios nuevos que han ingresado en año de pandemia. No sé, creo que tenemos 90 legisladores, ¿verdad? Se duplica la cantidad con los funcionarios. Imagínate, tenemos 90 senadores y metimos 175 en lo que es el año de pandemia. Sumando a los ya anteriores funcionarios, ¿verdad? Sumando ya, porque en el Congreso, en todo el Congreso Nacional, diputados, Senado y un apéndice del Senado que es el Congreso Nacional, presupuestariamente hablando, tenemos alrededor de 3.500 funcionarios, según el Ministerio de Hacienda. ¿Y cómo explicamos eso? 3.500 funcionarios para una institución de por sí tan pequeña, ¿verdad? Y sí, no hay explicación. Lo que sí que hay, cuesta todavía acceder a estos datos, Gustavo. A nosotros nos llevó tanto tiempo acceder a este dato pulido, afinado del Ministerio de Hacienda, porque ¿qué pasa cuando un periodista se acerca a preguntar cuántos funcionarios ingresan al Estado? Te presentan una planilla donde aparecen las altas y las bajas, y obviamente en el año de pandemia hubo menos incorporaciones comparado con años normales, digamos, ¿verdad? Sin embargo, siguen habiendo recarga en la planilla. Entonces, una forma de solapar es hacer ese comparativo, ¿verdad? Y uno dice, pero tenemos 4.600 funcionarios nuevos, menos, nos dice Hacienda, ¿verdad? Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es saber para qué seguimos metiendo
gente a la planilla del Estado si tenemos a la vista la reforma del servicio civil, ¿verdad? Por un lado. Y las explicaciones con lo que vos preguntabas son diversas, ¿verdad? En su mayoría vemos asesores que ingresan al Estado, ¿verdad? Los diagnósticos del proyecto de la reforma del servicio civil señalan precisamente este aspecto del desmesurado gasto público sin considerar la disponibilidad del presupuesto y que el fortalecimiento de la función pública debe tener la línea de organización del trabajo, plan de incorporaciones, plan de desvinculaciones, plan de movilidad y un control de gasto. Según el referido proyecto, en la administración pública hay 253.000 funcionarios. Todo se dispara porque para este año se tiene asignado unos 312.000 cargos permanentes entre las distintas reparticiones del Estado, según la ley de presupuesto. Además, hay que sumar lo disponible para contratar unos 50.000 aproximadamente. Significa que solamente algunas instituciones, principalmente las del Poder Ejecutivo y algunas otras instituciones autónomas, autárquicas que quisieron aplicar la ley, la aplicaron. Las del Poder Ejecutivo todas porque está a cargo, mejor dicho, de la Secretaría de la Función Pública. En el caso de las demás instituciones, hay instituciones que no aplican. ¿Qué significa eso de que cada una tiene sus reglas para el ingreso de las personas en la función pública? Algunas hacen por concurso, otras no hacen por concurso. Se desecha la 1626 y sería una nueva normativa. Tiene, aparte de lo que ya te mencioné, que recoge ya eso de la 1626. La 1626 nos decía que todos teníamos que ingresar por concurso y, como te dije, algunas instituciones aplicaron, otras no, porque accionaron contra la ley. También tiene otras innovaciones muy importantes que se adapta a ya buenas prácticas internacionales. Por ejemplo, una de las cuestiones que ampliamos también el tema de los años de estabilidad, que es una crítica siempre que recibimos por parte del sector privado, de que por qué en el sector privado uno gana estabilidad recién a los 10 años y en el sector público a los 2 años. Entonces extendemos ese periodo para aquellas personas, una vez aprobada la ley, que quieran ingresar a la función pública, van a tener que esperar 4 años para poder tener estabilidad, bajo ciertos requisitos. ¿Cuáles serían los requisitos? De que cada año ellos deben de ser evaluados por sus superiores y esas evaluaciones tienen que tener calificaciones positivas. Es decir, de que si alguna tiene una calificación negativa, si alguna de esas 3 evaluaciones para que después del 4.º año pueda estar como estable, si alguna es negativa, no tiene derecho a ingresar a la función pública. Todas las leyes pueden ser atacadas. O sea, eso es una característica también de todo lo que es el poder jurídico, político, etc. Sí incluimos algunas innovaciones también para darle que los poderes del Estado, tanto el poder legislativo como judicial, sean órganos de aplicación. ¿Qué significa? De que ellos van a tener que enmarcarse dentro de la ley general de la función pública, pero que ellos van a poder aplicar. ¿Qué significa? Su concurso lo van a hacer ellos, no es que todo va a tener que ser a través de la función pública como estaba establecida ahora, ¿entendés? Entonces, esos ajustes hicimos a fin de proponer de que la ley no sea atacada. O sea, nosotros el año pasado presentamos esta propuesta de ley a la Comisión de Reforma del Estado, que es una comisión bicameral. Ellos tenían que estudiar esta ley y elevar a una de las cámaras. Esta situación no se dio. Sabemos de que hay muchas instituciones donde existe una importante cantidad de funcionarios públicos que necesitan también ser evaluados si es que corresponde o no que tengamos esa cantidad de funcionarios, ¿verdad? Eso forma parte de una de las innovaciones de la ley, donde se solicita a las instituciones analizar su dotación de recursos humanos con el fin también de mejorar su planificación. Acá no solamente estamos hablando de incluirle a las personas o no de acuerdo al perfil, sino también tenemos que mirar la otra pata, que es la capacidad fiscal que tiene el Estado para poder cubrir esa nueva dotación o esa nueva cantidad de recursos humanos. Si más o menos somos 100.000 y alrededor de un 50% es profesional y el otro, la mayoría terminó su bachiller o
Cuando me refiero a profesionalización, no solamente hablo de un título universitario. También hay que entender de que hay algunas áreas donde se requiere de personas que sean técnicos en algo. Las personas que ingresen a la función pública sean las personas idóneas para estar en ese cargo, de acuerdo al perfil, obviamente, que requiere la institución. Si uno hace un análisis, algunos van a estar sobrepagados en el sentido de que el perfil que tienen no corresponde al salario que tienen. Ese trabajo, por eso atamos a la capacidad fiscal también que tienen. O sea, es un trabajo bastante fino que hay que hacer una vez que se apruebe la ley, en donde se tiene que establecer. Son 2 leyes, como te mencioné, las 2 idealmente se tienen que aprobar de manera conjunta o por lo menos con una diferencia para que ambas se puedan implementar. Entonces, donde se dice, bueno, en las instituciones no puede más haber director de fotocopias, director de mozos. Las direcciones responden a estructuras con ciertas características mínimas, que tienen que ser áreas misionales, que tienen que corresponder justamente a la misión, al objetivo y a la visión de la institución. Si no, no pueden haber direcciones. Pero en el caso de un director de fotocopias, ¿qué puede pasar? Se tendría que eliminar el cargo por cuestiones casi jurídicas. Es muy difícil eliminar esa categoría, pero ¿qué tiene que pasar con eso? Al salir esa persona de la función pública, tiene que morir esa categoría. O sea, nadie le puede venir a reemplazar con ese nivel salarial. ¿Por qué? Porque las reglas ya van a estar claras una vez que se aplique la ley. Si uno mira la distribución salarial, uno puede ver de que una persona con pocos años de estudio puede tener un salario súper elevado. Y son casos así muy puntuales que si uno mira un gráfico de distribución se puede ver. Hoy pasa en muchas instituciones, no en todas. En muchas instituciones lo que pasa es que sale Viviana Casco de ser directora y se va con el sueldo base y con todos los beneficios que conllevaban el cargo que ocupaba hace unos meses. No corresponde eso. Sí es que estuvo ciertos años, lo que le podría corresponder es el salario base, pero no el resto de los beneficios. La idea es evitar los aumentazos generales, porque ¿qué pasa cuando el aumento es generalizado? Dentro del aumento le damos 5%, por darte un ejemplo, le damos 5% a todos. Y ahí a todos le estamos metiendo en la misma bolsa, al que trabaja, al que no trabaja, al que es idóneo, al que no es idóneo. Hay un tema que está dentro de la propuesta de ley y que es una innovación muy importante. Es que aquellas personas que hayan sido condenadas, tanto en el ámbito administrativo como penal, por actos de corrupción, esas personas no van a poder ingresar ni estar dentro de la función pública. Lo más alevoso es que, como ha quedado evidenciado en investigaciones periodísticas, en su mayoría estas incorporaciones se deben a favores políticos para ubicar a los recomendados, clanes de políticos en todos los colores, altos funcionarios que se llenaron de asesores y asistentes. Se crearon oficinas inútiles y cargos ridículos en varias instituciones del Estado. Un Congreso con 80 diputados y 45 senadores tiene más de 3.500 funcionarios entre permanentes y contratados que desafían a cualquier orden administrativo. Aquí habíamos encontrado un director de mozo con ingresos de 18.800.000 guaraníes al mes y otra vez con una cadena de subordinados, un encargado de mozos de la presidencia, jefe de mozo de la presidencia y coordinador de mozos de la presidencia. Esta distribución es por piso, es decir, mismo organigrama por cada piso. Solamente para recepcionar papeles tenemos por cada área, presidencia, administración, recursos humanos y UOC, un director de mesa de entrada, un coordinador de mesa de entrada y un jefe de mesa de entrada. Asesores e interminables planillas muestran que la profesionalización se quedó en el tiempo. Las nóminas están mayoritariamente compuestas por bachilleres. Hoy seguimos incorporando gente bachiller.
Sin embargo, es justo ser preciso y graficar que entre las dos binacionales es Yacyretá la que se convirtió en una agencia de favores a recomendados con la administración de Nicanor Duarte Frutos. Varios cargos repartidos a operadores de su movimiento, entre ellos candidatos que no alcanzaron los votos para los cargos que aspiraban. En Yacyretá, en los años de pandemia 2020 y 2021, ingresaron un total de 74 funcionarios con supersalarios que oscilan entre los 10 a 27 millones de guaraníes. Esa es su posición. Yo respeto, pero yo parto de la sospecha de lo que dicen ustedes. Yo parto de la presunción de la mentira cuando ustedes hablan, o de las medias verdades. O parto de la presunción de que ustedes tienen una posición sesgada por razones culturales, políticas, o por una simple fobia al Partido Colorado y al gobierno. O sea, yo parto de esa sospecha. Yo no creo que lo que ustedes dicen, salvo que confirme por el camino.